Las opiniones expresadas en el siguiente programa son a título personal y no representan los valores y principios de esta estación. Todas las historias presentadas en este programa son con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se han cambiado los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades. No se pretende invocar a ninguna entidad o energía existente, o por existir. Hola, seres de la noche. Sean bienvenidos a su programa Relatos del Desierto. Desde un lugar enclavado en los confines del desierto, les saluda su cronista nocturna. Aquí se esconden secretos y nos llegan a través del viento viejas historias que harán que le den sentido a tu insomnio. Hoy es noche de brujas. Haremos un recorrido por tierras de estos seres censurados, juzgados, sentenciados y asesinados por el hecho de ser diferentes. Brujas, hechiceras, curanderas, chamanas, moras, fadas, pícaras, makutu, e infinidad de maneras para señalarlas casi siempre como personas malignas. El Día de Brujas, o Halloween, tiene sus raíces en antiguas festividades celtas, como la celebración de Samhain en Irlanda y Escocia. Los celtas creían que la noche del 31 de octubre marcaba el final del verano y la apertura de un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. Esta noche, el velo entre ambos mundos es tan fino que las almas pueden caminar entre los vivos. Para protegerse de los espíritus malintencionados, encendían hogueras nuestros ancestros y se disfrazaban de seres sobrenaturales, esperando pasar desapercibidos y evitar así los malos augurios. Con el tiempo, la festividad celta se fusionó con el Día de Todos los Santos en la Europa cristiana, y posteriormente inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron esta tradición a América en el siglo XIX. Ahí fue transformándose hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Halloween. Esta festividad, que comenzó como una celebración local, fue adoptada por otras culturas y naciones hasta convertirse en un fenómeno global, fascinando y aterrorizando por igual. Sin embargo, la expresión de estas prácticas no siempre fue bien vista, especialmente durante la Inquisición en Europa. En la época medieval, las creencias y tradiciones celtas ya comenzaban a considerarse heréticas. Con el auge de la Iglesia Católica, cualquier práctica que tuviera vestigios de paganismo era perseguida implacablemente. Así surgieron los primeros cazadores de brujas, quienes veían, sobre todo en las mujeres curanderas o hechiceras, una amenaza a la doctrina cristiana. Desde el siglo XV, la cacería de brujas se intensificó y mujeres acusadas de practicar magia o brujería eran sometidas a brutales interrogatorios. Las persecuciones por brujería fueron especialmente intensas en Europa entre los siglos XV y XVII. Según fuentes y estudios, las cifras varían, pero estiman que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas
en Europa y en las Américas. Todo por acusaciones de brujería. La gran mayoría de las víctimas fueron mujeres, aunque también hubo hombres y en ocasiones incluso niños. A pesar de los siglos de tanta persecución, la fascinación y el miedo hacia las brujas y su supuesto poder han perdurado. En diferentes partes del mundo, las leyendas sobre hechicería y brujas han dejado una profunda huella en las tradiciones y en el folclore de cada país. Hoy en día, esta noche, el Día de Brujas, es una celebración donde resuenan esas antiguas historias y se revive el terror de las viejas leyendas, recordándonos que aunque el mundo haya cambiado, el miedo y la fascinación hacia lo desconocido permanecen tan vivos como entonces. Gracias por estar con nosotros a través de reileteradio.com. Comunícate conmigo en el chat y también gracias por los que están escuchándonos a través de MyTuner Radio. Está Vero Gonsen reportándose. Un saludo, Vero. Betorutsu también se está comunicando. Gracias por estar con nosotros. Guajiro, Galostar, Vela. Esos que nunca faltan, que les dan sentido al insomnio. Vamos a una identificación para entrar de lleno con este viaje a través del tiempo y las leyendas de brujas. Comparte con nosotros en Relatos del Desierto tus experiencias paranormales. ¿Has conocido alguna vez a una bruja? ¿Se ve como tú, como yo, como tu vecina? Escríbeme en el chat de www.reileteradio.com. Permíteme guiar nuestra travesía ahora en el oscuro estado de Tennessee, Estados Unidos, donde una de las brujas más temidas de América dejó una marca imborrable en la familia Bell. Este caso es uno de actividad paranormal más antiguos y documentados de Estados Unidos. Se dice que hasta el día de hoy, aquellos que se adentran en esa antigua propiedad de la familia Bell pueden escuchar la voz de la bruja burlándose desde el otro lado. Fue en una tranquila granja de Adams, Tennessee, a principios del siglo XIX, cuando dio inicio una de las más enigmáticas y escalofriantes historias de Estados Unidos, la de la bruja de Bell. Todo empezó en 1817, cuando la familia de John Bell comenzó a experimentar aterradores fenómenos en su propia casa. John Bell era un respetado hombre y padre de familia devoto, propietario de una próspera granja en Tennessee. Vivía feliz con su esposa Lucy y sus hijos, llevando una vida tranquila hasta que algo siniestro empezó a suceder. Al principio fueron solo ruidos leves en su casa, golpes en las paredes, inexplicables crujidos y suaves voces que parecían provenir de la nada. La familia trató de ignorar estos fenómenos, pensando que tal vez eran los efectos del viento o de sus animales de la granja. Pero pronto fueron más intensos y siniestros.
El fenómeno fue creciendo. Una noche, mientras la familia Bell iba a dormir, escucharon ruidos como si alguien golpeara violentamente las paredes de su casa. El padre salió rápidamente, pero no encontró a nadie. Apenas volvía a la cama y los golpes regresaban, como un juego siniestro, cada vez más potente. Los niños despertaron aterrados. Al otro día intentaron seguir con su vida normal, pero algo en el ambiente de su casa había cambiado. Ya no era el mismo. Todos estaban temerosos, nerviosos de lo que estaba acechándolos. Con los días, la presencia se manifestó físicamente. La hija menor de los Bells, Betsy, fue la más afectada. Sentía que alguien la golpeaba o tiraba de su cabello cuando no había nadie cerca de ella. En su cuerpo comenzaron a aparecer moretones inexplicables y los ataques hacia ella se hicieron cada vez más frecuentes. La familia habló sobre esto con los vecinos y preguntaron si a alguien le estaba sucediendo lo mismo. Ellos los miraron con escepticismo al principio, pero también sentían mucha curiosidad y los rumores comenzaron a correr. Nacieron varias historias del espíritu y se esparcieron como reguero de pólvora. Muy pronto, gente curiosa comenzó a acercarse a la granja. Algunos afirmaban escuchar voces que se burlaban de ellos, y otros, risas o cantos extraños. La leyenda de la bruja de Bell empezó a tomar forma y la gente comenzó a llamarla Kate, en honor a una vecina de ellos llamada Kay Batts, quien en el pasado había tenido problemas con John Bell y había jurado vengarse de él. Muchos pensaron que Kate había regresado desde el más allá para cumplir su promesa de venganza. El fenómeno fue escalando a tal punto que el propio Andrew Jackson, quien más tarde fuera el presidente de los Estados Unidos, fue testigo de los hechos. Jackson había escuchado los rumores y decidió visitar la granja con algunos de sus hombres para verificar si eran ciertos. Pero al acercarse a la propiedad, sus caballos empezaron a frenarse sin razón aparente, como si una fuerza invisible los detuviera. Asustado y confundido, Jackson y sus hombres se retiraron inmediatamente del lugar, convencidos de que algo sobrenatural rodeaba la granja de los Bell. La presencia maligna en la granja fue adquiriendo una personalidad cada vez más oscura. La voz de Kate se volvió clara y burlona, y comenzó a hablar directamente con los miembros de la familia, especialmente con el padre, John Bell, y con la menor, Betsy. Los atacaba física y verbalmente lanzando amenazas y maldiciones. Pero si había alguien que despertaba el odio de este ente, era John Bell. Se dice que este comenzó a sufrir dolores y enfermedades inexplicables, como si su cuerpo se estuviera acabando poco a poco, lentamente. La salud de John Bell iba empeorando día a día, y la voz de Kate se burlaba cada vez más de él, asegurándole que ella misma le causaría la muerte. En 1820, John Bell falleció en su cama. Al lado de él encontraron un frasco de veneno. La bruja, a través de su voz burlona, declaró que ella había puesto ese frasco ahí y que su misión en la tierra de causar la muerte de John Bell había sido cumplida. Para la familia, la muerte de John fue un devastador golpe. Sin embargo, después de su fallecimiento,
los ataques fueron amainándose en gran medida y la presencia de la bruja de Bell se fue desvaneciendo poco a poco. Aunque la calma volvió a la granja, el misterio y el temor siempre rondó la atmósfera de esa región. Con los años, la historia de la bruja de Bell se volvió una famosa leyenda. Se construyeron relatos y tradiciones en torno a ella, y las versiones de la historia se extendieron fuera del estado de Tennessee a todo Estados Unidos. En la granja de los Bell, el lugar donde ocurrieron los más intensos hechos, se encuentra hoy la que llaman Cueva de la Bruja de Bell o Bell Witch Cave, que sigue siendo un lugar de atracción para los cazadores de lo paranormal. Muchos aseguran haber escuchado voces y visto misteriosas sombras en la cueva. Algunos creen que es Kate en espíritu quien nunca abandonó el lugar. Esta leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue fascinando y aterrando a aquellos que escuchan su historia. ¿Realmente fue el espíritu vengativo? ¿O fueron los Bell víctimas de un fenómeno inexplicable alimentado por el miedo y la sugestión? Lo cierto es que la historia de la bruja de Bell permanece viva y su legado es una advertencia sobre el poder de lo desconocido. Nuestro próximo destino nos lleva a tierras mexicanas, a Catemaco, Veracruz. Un lugar rodeado de misticismo, magia, donde los brujos y sanadores son conocidos por su conexión con las antiguas prácticas de hechicería. Sin embargo, entre todos ellos, la leyenda de la bruja de Catemaco sigue siendo la más escalofriante. Dicen que en los días de brujería esta mujer lograba controlar las mentes de sus enemigos, dejándolos atrapados en alucinaciones. Cuando las autoridades decidieron detenerla, los lugareños aseguran que lanzó una maldición sobre el lugar antes de desaparecer. Aunque su paradero fue olvidado, su influencia sigue viva. Catemaco, Veracruz, es conocido en México como un lugar lleno de magia y misterio, célebre por su legado de leyendas sobre brujas y hechicería. En esta región, las prácticas esotéricas y rituales han perdurado por generaciones, convirtiéndolo en un destino donde, aún en la actualidad, muchas personas acuden en busca de brujas o curanderos. Estos realizan limpias, lecturas de cartas, tarot y diversos rituales, lo que ha consolidado al pueblo como un lugar único en México, donde el misticismo y las tradiciones mágicas sobreviven el paso del tiempo. Alrededor de su laguna, las leyendas de chamanes y brujas son parte de la memoria colectiva. Una de las historias más obscuras y perturbadoras que la gente cuenta hoy en día es la de una poderosa bruja, cuyo nombre ha sido borrado del recuerdo. Quizá por el miedo a pronunciarlo o por la superstición de los habitantes del lugar. La bruja era conocida por su habilidad para controlar las fuerzas de la naturaleza y sus extraños pactos con seres de otros planos. En las noches se le veía caminar descalza hacia la laguna, donde parecía rezar palabras indescifrables y lanzaba objetos al agua. La gente del pueblo decía que hablaba con los espíritus de la laguna, invocando poderes más allá de la comprensión humana. Cuentan que en noches de luna llena realizaba rituales a la orilla de la laguna y, si alguien la observaba, era capaz de desaparecer de su vista, envolviéndose en una niebla densa que surgía de la nada.
Los que lograban regresar al pueblo después de verla en estos rituales juraban haber visto entes oscuros junto a ella, figuras ensombrecidas como humanos sin rostro. A medida que sus rituales se hacían más frecuentes, cosas raras empezaron a pasar en Catemaco. Algunos niños y animales aparecieron enfermos sin razón alguna, mientras que algunos pobladores aseguraban escuchar lamentos provenientes de la selva, como si una multitud invisible sufriera desde la distancia. Aunque nadie podía probarlo, todos señalaban a la bruja como responsable de las desgracias que caían sobre el pueblo. Los ancianos, que temían que la bruja pudiera atraer una maldición más grande, decidieron que había llegado el momento de actuar. Organizaron un grupo de hombres que, armados con crucifijos y agua bendita, fueron a buscarla a su choza. La encontraron en medio de un ritual. Sus ojos brillaban como si una llama interior los iluminara. La capturaron y la llevaron al centro del pueblo, donde fue juzgada en una especie de tribunal improvisado. Sin defensa posible, la condenaron a muerte. La bruja fue llevada a la orilla de la laguna, el mismo lugar donde realizaba sus misteriosos rituales, y ahí se preparó una hoguera para quemarla. Sus gritos de furia y desprecio resonaron entre los árboles, prometiendo que su espíritu no se iría en paz y que regresaría para vengarse. Las llamas crecieron, y aunque su cuerpo fue consumido por el fuego, su voz se seguía escuchando, como si su espíritu ya no perteneciera a este mundo. Antes de que el fuego se extinguiera, una nube de humo negro como el centro de un fuego cubrió toda la laguna, y los testigos juraron que la sombra de la bruja parecía flotar sobre el agua. Ilusamente, la gente de Catemaco pensó que todo había terminado con la muerte de la bruja, pero estaban muy equivocados. Los días siguientes se desataron sobre el lugar fuertes tormentas, mucho más intensas que lo normal. Los techos de las casas volaban con el viento que los arrancaba como si fueran hojas de árboles. La laguna parecía tener vida propia. La gente que vivía cerca de esta aseguraba que se escuchaba la voz de la bruja, llamando a que se metieran al agua. Hay quienes le hicieron caso, pero nunca más los volvieron a ver. Pasado el tiempo, la gente comenzó a creer que la bruja había dejado una parte de sí misma en la laguna y que su espíritu se enfurecía cada vez que alguien intentaba desafiar su poder. Años después, la fama del lugar atrajo a brujos y curanderos de todo el país, que llegaban a rendir tributo a la poderosa bruja de Catemaco, aunque temerosos de desatar su furia. Aún hoy, muchos aseguran que en las noches de luna llena se puede ver la figura de una mujer caminando sobre las aguas de la laguna, envuelta en un manto de niebla. Dicen que los que la miran demasiado tiempo sienten un extraño impulso de acercarse al agua, como si la poderosa bruja les llamara para llevárselos. Para muchos, esta es la forma en que la bruja de Catemaco se asegura de que su historia nunca sea olvidada. Después de Catemaco, Veracruz, continuamos con este viaje a través de esta historia, donde realidad y mito se entrelazan en un oscuro recuerdo. Abran bien los oídos y sobre todo el corazón, porque esta es la historia de las brujas de Zugarramundi, una historia que la Inquisición intentó borrar, pero que ha regresado del pasado para exigir justicia. En lo profundo de las colinas del norte de España, en Navarra, se encuentra un pequeño pueblo envuelto en leyendas y misterios, Zugarramurdi. Este lugar, ahora pasible y tranquilo,
fue en su momento escenario de una de las persecuciones de brujas más emblemáticas de la historia. Desde hace siglos, se dice que en sus cuevas habitaban fuerzas sobrenaturales y que las mujeres del pueblo sabían invocarlas. La cacería de brujas de Sagaramurdi en 1609 cambió la historia de este pueblo para siempre y tiñó su memoria de terror y sombras. Todo comenzó con una simple declaración. Una joven del pueblo, bajo los efectos de la superstición y la intimidación, confesó que su abuela la había llevado a un aquelarre, donde las brujas del pueblo adoraban al demonio bajo el manto de la noche. La Inquisición, ávida de erradicar cualquier indicio de herejía y con una ferviente convicción de que Satanás se infiltraba en todos los rincones, se lanzó sobre esta revelación como cuervo sobre un cadáver. Los inquisidores llegaron a Sagaramurdi en 1609, liderados por el fanático Alonso de Salazar Frías, quien estaba dispuesto a arrancar el mal de raíz. A medida que el Santo Oficio comenzaba sus interrogatorios, otros rumores y confesiones salieron a la luz. Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar de reuniones nocturnas en las cuevas, de rituales macabros en los que las brujas invocaban a Satanás y realizaban danzas bajo la luna llena. Estas reuniones, decían, estaban rodeadas de una energía oscura que dejaba el aire impregnado de un miedo indescriptible. La iglesia, convencida de que Sagaramurdi estaba infectado por la brujería, comenzó a investigar y capturar a las supuestas hechiceras. La cacería de brujas fue brutal y despiadada. Aquellas mujeres, en su mayoría curanderas o mujeres solitarias que vivían a las afueras del pueblo, fueron interrogadas y torturadas sin piedad. Las presionaron hasta que muchas de ellas confesaron haber participado en los aquelarres y haberse entregado al demonio. Las confesiones incluían descripciones de pactos oscuros, hechizos para dañar a otros y un sinfín de actos profanos que en realidad eran producto del miedo y las torturas. Las cuevas de Sagaramurdi, que hasta entonces solo habían sido simples formaciones naturales, se convirtieron en el escenario de los temores más oscuros de la iglesia y del propio pueblo. Uno de los relatos más estremecedores de esa época cuenta que en una de las noches de interrogatorios, una de las mujeres acusadas maldijo a sus captores antes de morir. Decían que sus ojos brillaban como brasas encendidas, cuando entre lágrimas y gritos juró que volvería del otro mundo para vengarse de quienes la habían llevado a la muerte injustamente. Aunque las autoridades intentaron acallar estos rumores, el miedo caló profundamente en el corazón de los habitantes de Sagaramurdi. Finalmente, en el auto de fe de Logroño, en 1610, 11 personas fueron quemadas en la hoguera, mientras que muchas otras murieron en las mazmorras del Santo Oficio. A lo largo de los meses, más de 50 personas fueron acusadas y detenidas, en su mayoría mujeres, mientras el pueblo se sumía en un terror inexplicable. Nadie sabía quién sería el próximo en ser arrastrado por las calles y condenados al fuego purificador.
Sin embargo, la historia no terminó con el humo de aquellas hogueras. Tiempo después de las ejecuciones, los habitantes de Zugarramurdi comenzaron a notar cosas extrañas en el pueblo. Algunas noches, al pasar cerca de las cuevas, las personas afirmaban escuchar voces que susurraban y risas agudas que parecían salir de lo profundo de la tierra. Una figura sombría, a la que llamaban la Dama Oscura, fue vista caminando entre los árboles como si buscara algo o a alguien. Los pastores y viajeros que se aventuraban por los caminos cercanos juraban haber sentido una presencia maléfica que los observaba desde las sombras. Con el paso del tiempo, la figura de esa dama oscura fue asociada con las brujas de Zugarramurdi. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran a las cuevas al anochecer, pues decían que las noches de luna llena, las almas de las brujas volvían para buscar justicia y hacer pagar a quienes las traicionaron. Algunos pastores que no habían creído en la leyenda se atrevieron a desafiarla, solo para regresar con la mirada perdida y el cabello encanecido por el miedo. Nadie volvía el mismo después de pasar por aquellas cuevas. Hoy, Zugarramurdi honra a las mujeres que fueron injustamente condenadas. Cada año durante la noche de San Juan, los habitantes y turistas encienden velas y celebran una fiesta en honor a las brujas, recordando cómo la tragedia que vivió el pueblo y la oscuridad que quedó en sus tierras. Pero todavía en las noches más silenciosas, el viento llega consigo el eco de risas y murmullos. Y quienes se acercan a las cuevas, en plena oscuridad, cuentan que pueden ver sombras danzando alrededor de una hoguera. La historia de las brujas de Zugarramurdi sigue viva en cada piedra del pueblo, y aunque los siglos han pasado, el misterio y el miedo permanecen, como si aquellas mujeres aún esperaran su oportunidad para contar la verdadera historia de su inocencia. Ahora nos trasladamos a las verdes colinas de Irlanda, donde la magia y las leyendas se entrelazan en cada rincón. En el siglo XIV, una mujer poderosa y enigmática fue acusada de brujería por la propia iglesia. Había enviudado 4 veces y sus enemigos la acusaban de envenenar a sus esposos para quedarse con sus fortunas. Fue una más de las mujeres condenadas y sentenciadas a morir en la hoguera. Corría el año 1324 en Kilkenny, una sombría y antigua ciudad de Irlanda envuelta en supersticiones e historias de miedo, y sus habitantes se pasaban de boca en boca los rumores como un invisible veneno que apuntaba a una sola mujer, Alice Cutler. Hija de una rica familia, Alice no era una mujer común. A lo largo de los años acumuló una fortuna a costa de la muerte de sus 4 esposos. Cada uno de ellos muerto en turbias circunstancias, alimentando más las sospechas y rumores oscuros en torno a la mujer. Los hijos de los difuntos, atormentados por las sospechas, acudieron al obispo Richard de Ledrede, un hombre severo y temido por su caza implacable de herejes. Sin dudarlo un momento, él decidió iniciar una investigación, convencido que Alice era la mera reencarnación del maligno. Las acusaciones contra ella crecieron con intensidad. Brujería, asesinato,
pactos con el diablo. Se decía que Alice mantenía reuniones secretas bajo la luna llena, involucrando a una oscura entidad conocida como Robin, hijo de arte, un demonio que le confería riqueza y poder a cambio de sacrificios en oscuros rituales. El juicio fue rápido, una brutal cacería que arrastró a Alice hasta el borde de la condena. Sin embargo, esta mujer no era una campesina asustada, sino una dama muy hábil y astuta para manipular. La noche antes de que la arrestaran, Alice desapareció. Nadie sabe cómo escapó. Solo supieron que la última vez que la vieron viva fue en Kilkenny. La furia del obispo necesitaba desahogarse con alguien. No podía permitir que la amante de un demonio desapareciera. Entonces la sirvienta de Alice, Petronila de Meath, fue el blanco perfecto. Petronila fue capturada y sometida a horrendas torturas. El sonido de sus gritos retumbaba en las mazmorras oscuras. Entre gritos confesó lo que el obispo deseaba escuchar. Alice y ella realizaban rituales sacrílegos, profanaban el cuerpo de Cristo y lanzaban maldiciones sobre quienes les rodeaban. Se decía que la sirvienta reveló incluso que bebían pociones hechas con partes de restos humanos y animales, y que en los rituales Alice invocaba la ayuda de demonios de los cuales Robin, el hijo de arte, era su favorito. Sin un juicio justo y despiadadamente, Petronila fue arrastrada hasta la hoguera. Las llamas devoraron su cuerpo mientras los ojos de los aldeanos se llenaban de asombro y terror. Al disiparse el humo y el fuego de la hoguera, el silencio total cubrió Kilkenny como una bruma negra que los cubría y traía la nada al lugar. Una aparente paz que duraría poco tiempo. Con el pasar de los días, los rumores sobre la desaparición de Alice se convirtieron en leyendas de venganza. Decían que ella había jurado maldecir a todos los que habían participado en el juicio, desde los que fueron a su casa por su sirvienta, hasta los que estuvieron de espectadores pasando por los jueces y verdugos. Al principio solo fueron rumores de tabernas que se hablaban en voz baja y a escondidas. Poco a poco, las personas participantes en el juicio comenzaron a sufrir alucinaciones. Sombras en las esquinas, risas que resonaban en las noches y el aire denso, como si algo oscuro los acechara. El propio obispo de Ledrede fue el primero en caer bajo la maldición de Alice. Comenzó a ver a Robin, el demonio, en sus sueños. Una figura envuelta en tinieblas con los ojos centellantes de un rojo profundo, que lo veía desde el rincón de su cuarto, acercándose cada noche un poco más. Desesperado, el obispo oraba hasta el amanecer, pero el demonio solo se reía de su miseria. Decían que la risa de Robin era la misma que la de Alice, mezclada con los gritos de Petronila en la hoguera. Una noche de invierno el obispo desapareció. Algunos dijeron que había sido arrastrado al infierno por el demonio, mientras que otros aseguraban que su locura fue tan profunda que él mismo se lanzó al río del pueblo. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. Los pobladores de Kilkenny cuentan que la noche en la que el obispo desapareció, el espíritu de Alice Keitler regresó a la ciudad. La describen como una sombra de ojos vacíos que deambula en las calles desiertas, dejando un rastro de frío y un olor a azufre a su paso. Los más osados afirman que la han visto rondando su antigua residencia, Keitler's Inn, ahora convertido en un lugar de reunión para los curiosos. Se dice que quienes se acercan demasiado pueden sentir un leve aliento cerca de su nuca, como si una presencia invisible les acechara. A veces los visitantes escuchan pasos en el piso de arriba, y en ocasiones, si uno se queda en silencio, podría oír la voz de una mujer rezando en un idioma antiguo.
mientras el aroma de un incienso oscuro y profundo llena la habitación. Los locales aseguran que si uno se atreve a mirar en las sombras por demasiado tiempo, podría ver la figura de una mujer vestida de negro que observa con ojos de rabia. La leyenda de Alice Keitler, la bruja de Kilkenny, es un recordatorio de la sed de venganza que puede guardar un espíritu injustamente perseguido. Desde entonces, cada vez que alguien osa hablar mal de Alice o de su sirvienta Petronila en la ciudad, algo misterioso ocurre. La última vez, hace unos años, una pareja de turistas afirmó haber sentido una mano helada sobre sus hombros después de comentar en voz baja sobre los rumores de brujería en Keitler's Inn. Así, la historia de Alice persiste en el tiempo, como una advertencia. Las llamas de su historia nunca se han apagado y su espíritu continúa rondando las sombras de Kilkenny, esperando el momento adecuado para recordarles a todos aquellos que la juzgaron y a todos los que busquen profanar su historia, que nadie escapa de la ira de una bruja condenada injustamente. Nadie escapa de la ira de una bruja condenada injustamente. Cuidado con quien juzgas. Viajamos ahora al Caribe, a las costas de Venezuela, al pueblo de Naiguatá, donde cuentan que una sanadora fue acusada injustamente de brujería y ejecutada en la playa. La gente asegura que esta mujer, antes de ser llevada al fuego, lanzó una maldición sobre aquellos que osaran interrumpir su paz. Desde entonces las tormentas en ese lugar tienen una fuerza y una furia extrañas. En la época de la colonia, en un pequeño pueblo costero de Venezuela llamado Naiguatá, los habitantes vivían en paz. Se dedicaban al mar y al comercio. Pero no siempre fue así. Contaban la leyenda de una bruja cuyo nombre quedó enterrado en el tiempo. La mujer, alta y de profundos ojos, había sido sanadora del pueblo. Desde jovencita usaba hierbas y plantas para tratar dolencias y malestares de aquellos que le buscaban. Decían que su conocimiento era heredado desde sus ancestros y que su relación con la naturaleza era tan cercana que podía escuchar hablar a los árboles y los secretos del mar a través de las olas. Sin embargo, no todos en Naiguatá la veían con buenos ojos. Resulta que cuando algunas personas que no creían mucho en los poderes curativos de sus remedios empezaron a tener pesadillas y visiones inquietantes, ahí comenzaron los rumores. Hombres y mujeres que ella había curado decían ver en sueños a sombras y figuras oscuras que les decían palabras en otros idiomas que no lograban entender. Al principio, el pueblo trató de ignorarlo, pero la inquietud crecía y se fue extendiendo por todos lados. La situación empeoró cuando comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Se decía que los días de fuerte sol podían transformarse en tormentas en cuestión de minutos si la mujer estaba de mal humor o si alguien la había ofendido. La lluvia caía en torrentes y el mar, normalmente sereno por la mañana, se volvía voraz y violento por la tarde. Se hablaba de puertas que solas se cerraban y de luces parpadeantes en la costa cuando nadie debería estar ahí. Las historias de pescadores que escuchaban su nombre en el viento se hicieron comunes y pronto la gente decidió que su sanadora había cruzado la línea a lo siniestro. Los rumores llegaron a los oídos de la iglesia. La idea de una mujer controlando el clima y provocando visiones en la gente era inaceptable para las autoridades eclesiásticas. Así fue como la iglesia decidió que solo había una forma de lidiar con la amenaza que representaba aquella mujer. Fue una noche de luna llena cuando los soldados llegaron al pequeño refugio donde vivía la sanadora.
No le dieron oportunidad de explicarse ni de recoger sus pertenencias. La arrastraron al centro del pueblo donde estaba la plaza pública. La ataron con sogas gastadas y la llevaron a la playa, justo a la orilla. Encendieron una gran hoguera a pocos pasos del agua, y mientras las llamas subían cubriendo el cuerpo de la mujer, ésta se mantuvo en un inquietante silencio y con su cara sin hacer gesto alguno. Sus ojos profundos y oscuros no reflejaban miedo ni desesperación, solo una calma siniestra. Cuando las llamas comenzaron a consumir su carne, rompió el silencio. Con una voz grave y firme lanzó una advertencia. «Seré parte del mar que tanto temen. Cada vez que se olviden de lo que soy, yo volveré». Esas fueron las últimas palabras antes de que su cuerpo fuera consumido en su totalidad por el fuego de la fogata. Todos quedaron asustados y viendo cómo el humo se fundía en el cielo y caían cenizas cubriendo toda la orilla de la playa. Al día siguiente, los habitantes sintieron que algo cambió en Naiguatá. El sol parecía más opaco y el viento traía un olor a sal y cenizas que impregnaba cada rincón del pueblo. Pensaron que la tormenta había pasado ya, que la bruja, ahora reducida en cenizas, se había ido para siempre. Pero estaban muy equivocados. Días después de su muerte, una tormenta como nunca antes vista azotó la costa. El mar se elevó como una furiosa bestia, devorando embarcaciones y destrozando las casas cercanas. Las olas rabiosas, enormes, arrastraban consigo restos de la hoguera donde la bruja había sido quemada. En la playa se escuchaban ecos de una risa apagada, como un lamento que traía el viento y se llevaba con cada ráfaga. Aterrorizados, los pescadores comenzaron a reportar la aparición de una mujer en la playa durante las noches de tormenta. La describían como alta, envuelta en una capa de niebla, y que sus ojos eran tan oscuros como la misma noche. Algunos aseguraban que escuchaban antiguos cánticos que los llamaban hacia el agua. Hubo quienes, atraídos por esa voz, se internaron en el mar y jamás regresaron. Nadie podía explicarse cómo era posible. El miedo se extendió y la playa, antes pacífica, se convirtió en un lugar prohibido al caer la noche. A lo largo de los años, más de una familia intentó construir casas y tiendas en las cercanías de la costa. Sin embargo, aquellos que osaban desafiar la advertencia de la bruja y levantar una estructura en su terreno sagrado, no tardaban en enfrentarse a su furia. Se contaba que, en las noches, las ventanas temblaban y las paredes se llenaban de marcas de agua. Los sonidos de una mujer llorando y una risa distorsionada perturbaban el sueño de quienes se atrevían a ocupar el espacio donde la bruja había sido ejecutada. Los pescadores más ancianos afirmaban que el mar respiraba con fuerza algunas noches y que el agua parecía moverse a un ritmo distinto, como si respondiera a un poder oculto. En las noches de luna llena, cuando el viento soplaba fuerte, los lugareños evitaban asomarse a la playa. Algunos, sin embargo, decían haber visto la figura de la mujer emergiendo de las olas, caminando por la arena, y antes de que se desvaneciera en el aire, dejaba solo un raro aroma y sonidos de voces amenazantes en idiomas desconocidos. Con el tiempo, la bruja de Naiguatá se convirtió en parte de la vida del pueblo. La gente de ahí comenzó a dejar ofrendas cerca de la playa, como pequeños objetos de madera y flores, como un intento de apaciguar el espíritu de la mujer y reconciliarse con ella. Las nuevas generaciones crecieron escuchando las advertencias de sus abuelos y padres de no ir a la playa en noches de tormenta, no construir en la costa, no ofender al mar, porque sabían que la bruja no se había ido del todo, que su espíritu seguía rondando, que su venganza estaba inscrita en cada ola y que su alma inquieta nunca encontraría paz. Aquellos que aún viven en Naiguatá aseguran que, en algunas noches, el mar sigue siendo su guardián. Cada vez que una ola rompe con inusual fuerza, es la bruja, recordando a todos que no han sido perdonados, que ella jamás olvidará y que su espíritu eterno seguirá tras las sombras, acechando, esperando, vigilando su lugar entre el mar y la arena.
¿Y tú? ¿Has escuchado el canto de las sirenas? ¿O alguna bruja que te llama desde dentro del mar? Podemos estar muchas horas hablando de historias, de leyendas que nos han ido contando, que se han ido documentando a través del tiempo y de los años. Pero el tiempo de Relatos del Desierto esta noche llegó a su fin. Hemos cruzado el umbral del tiempo y el espacio esta noche, entre leyendas de brujas que resistieron, lucharon y quizá aún vagan en el mundo de los vivos. Algunas de ellas se han convertido en símbolos de venganza, otras de justicia y otras de advertencia. Sea como sea, nos recuerdan que hay misterios y secretos que no todos podemos entender. Y quizá es mejor así. Recuerden que lo desconocido siempre nos observa. Y quienes se atreven a escuchar voces antiguas corren el riesgo de toparse con sus propios miedos. Soy la cronista nocturna y los espero en la próxima emisión de los Relatos del Desierto. Gracias a todos los que me acompañaron esta noche a través de reileterradio.com. Teresita, Dulce Liz, Betruxu, Octavio, Vero Gonsen, Vela, Galo, Guajiros, Daniela. Nos vemos la próxima emisión. Gracias por darle sentido a tu insomnio. Feliz Día de Brujas. Descansa en paz, si puedes. Este programa fue producido